digamos, ver a Job de esta perspectiva, porque uno lo lee y dice, ah, sí, Job le quitaron todo, y Job fue despojado, y Job murió, se murió. Uno va a la parte donde como que él tiene castigo, Ujú. como es lo que decían, que sus amigos decían eso, ¿verdad? Que él como que era un juicio que tenía, que Dios tenía el juicio sobre él. Pero a decir verdad, el Señor lo que quería era transformarlo. Y digamos, es para mí es una buena lección para nosotros de que Job tenía ética, él tenía todas cualidades humanas muy nobles, tenía éxito, por lo visto tenía éxito con los negocios y con la tierra y con los ganados y con todo. Y de esta forma, pues él conocía a Dios, pero no lo tenía dentro, no lo había vivido. Entonces, él le daba gracias a Dios y era fiel a Dios, pero en la parte superficial, así como, digamos, puedo pensar yo como la parte religiosa. La parte religiosa, pues, es bien, quiere a Dios, por supuesto que lo quiere, pero es la obra, si nos vamos hasta Génesis, es la obra de Caín. Ahí dice que es el principio de la religión. Caín fue, fue menospreciado por Dios porque no le aceptó Dios su ofrenda de lo mejor que había cultivado él y se lo ofreció a Dios, pero Dios lo apartó, aceptó lo que había dado Abel, ¿verdad? Entonces, lo mismo en este caso, Job pues se vanagloriaba a él de todo lo que tenía y ahí están las dos grandes preguntas, ¿verdad? Que, que por qué, cuál es el propósito de Dios a crear al hombre y el teatro que aplica a su pueblo escogido. Pero después el hermano nos aclara aquí que conozcamos la economía de Dios. Y lo recalca bastante, que el que no conoce la economía, el que lee la Biblia y no conoce la economía de Dios, como que le falta bastante de enfocar la lectura de la Biblia hacia esa parte. En el cual es la economía de Dios, pues el propósito eterno de Dios, de forjarse Dios en el hombre para que nosotros le podamos expresar. O sea que esto es bien importante. Entonces, Job fue quitado toda su gloria, toda su ética, todo se lo quitó Dios. ¿Para qué? Para que Job entendiera que, porque le preguntará qué es lo que estaba escondido en el corazón de Dios. Era el misterio de los siglos de aquella economía eterna de Dios. Entonces, este, este cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre, es con miras a la plenitud de Dios. O sea que tenemos que tener su expresión para llegar y la meta es la Nueva Jerusalén. O sea que Job pues y para nosotros es un gran ejemplo porque me parece que según lo oía la vez pasada, que el libro de Job fue escrito antes del Pentateuco, ¿verdad? O sea que eso sucedió antes de que se conociera la ley. De esta forma, Job tenía una relación muy directa con Dios porque era amigo ese, porque no lo consideraba su contendiente ni su opositor Dios, sino que era su amigo. Y por eso es que lo llevó a que él lo conociera en forma interior para que pudiera reconocer que Dios era el que hacía todo. No era, digamos, la obra del hombre, sino la obra de Dios en Job que le permitía. Y cuando, y cuando Job conoció el verdadero propósito de Dios, cuando él entendió de que no era un castigo, no era contender con él, sino que era para que él volviera a los ojos de Dios y reconociera que Dios lo había llevado a ese punto para que se despojara de todo. O sea que esa es la... Y después ya habla con nosotros, algo que me gustó aquí, que es el significado. Dice, el propósito de Dios a tratar con su pueblo santo es que ellos sean despojados, reciban como ganancia de Dios únicamente, que tengamos que, que se gane más, que se participa más de lo que se posea y se disfrute más
y más, el disfrute más y más el mismo, al grado de llevar dice, un disfrute a plenitud. O sea que ese significado intrínseco de todo el Nuevo Testamento. O sea que si nosotros ponemos atención, como él dice que tenemos que tener, digamos, muy en cuenta que la economía de Dios está en toda la Biblia. Entonces, este propósito de Dios quiere que el hombre y que el trato que aplica a su pueblo escogido sea para eso. Igual que Job, nosotros despertemos a esta vida del Señor, pues que nos quiere con el significado de entender, entender lo que el Señor quiere a través de Job, que tuvo sufrimiento, pero era con un propósito. Amén. Amén. Yo leí el libro de Job, pero realmente la explicación que da el hermano ahí es bien impresionante y bien animante, porque realmente yo no había visto, ¿verdad? Que realmente, como decía ahí el hermano, hay unas palabras, no sé si ahí estaban o yo las escuché, que muchos predicadores agarran dice, los versículos de oro, ¿verdad? Que de oídas, dice, te había oído, pero ahora mis ojos te ven, pero dice que de ahí no, y hay otro versículo, pero no me recuerdo, pero dice que esos son los únicos dos versículos que agarra la mayoría de cristianos acerca de Job, ¿verdad? Pero no ven totalmente por qué Dios trató con Job, ¿verdad? Y muchas veces me impresionaba a mí bastante porque cómo es el tratar del Señor con nosotros también, va, porque muchas veces no lo entendemos, ¿verdad? Porque realmente nosotros decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué esta situación, verdad? Y a mí me gustó mucho esto del principio que leí un poco, que realmente Dios lo que quiere realmente es que nosotros realmente dice que miremos su benevolencia amorosa para con nosotros. Si estoy bien, si no, pues me corrí. Y yo esto miraba, ¿verdad? Que realmente, cómo es el Señor, ¿verdad? Tan amoroso con nosotros y así como con Job, pero Job dice que yo no había visto eso, que peleaba no peleaba, sino que él discutía con Dios porque él, lo entiendo así, que él se sentía perfecto, él todo, ¿verdad? Y porque Dios le quitó todo a él, ¿verdad? Pero como dices, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Dios tenía para él propósito para que realmente pudiera disfrutarlo a él. Entiendo así, va, porque realmente es algo que Dios hizo con Job y que decía ahí también, hermano, que sus tres amigos no lo ayudaron mucho, ¿verdad? Porque realmente estaban como en contra de él, va, de todo lo que le decían y ellos queriendo decirles eh, algo, ¿verdad? Como consolarlo, pero también no le ayudaron para nada, ¿verdad? Todo lo que ellos le decían. Pues yo esto entendí, pero sí me gustó mucho también porque yo me lo apliqué a mí, pues, porque digo yo muchas veces esto es lo que uno piensa realmente en vez de, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy tu hija o si yo aquí va y esto me pasa a mí, pero dice que en todas estas cosas el Señor quiere que nosotros lo disfrutemos y lo veamos a Él, ¿verdad? Que de veras su amor es tan grande para con nosotros. Y esto es lo que pude entender, si estoy bien o estoy mal, pero me gustó mucho al principio, esto lo dejó. Amén. En cambio, ¿y qué es lo que quería Dios? Era reducir a Job a la nada.
a que entendiera de que él no tenía nada por sí mismo, sino era por Dios. Pero hasta después fue que Job fue entendiendo esto. Entonces, ¿pero qué quería también? Salvaguardarse la existencia de Job. O sea, que no lo quería que muriera, pero sí que entendiera y se salvaguardó su existencia. Entonces fue un nuevo Job, un Job renovado, un Job, un Dios hombre ese, porque ya tenía a Dios junto, digamos, Job se consideraba junto con su propia opinión y se contentaba con todo lo que tenía, todo lo que había llegado a ser. O sea que él se vanagloriaba de todo eso en su parte humana, pero ignoraba su situación lamentable delante de Dios. O sea que por él en sí, como persona, se sentía bien, pues era exitoso, era ético, pero delante de Dios todo había sido una obra humana la que él tenía. Entonces, dice que la gloria de Job era su perfección y rectitud, porque era recto, era perfecto, y él decía pues que era amigo de Dios. Entonces, lo que Dios lo había despojado de su gloria y de su corona, o sea que le había quitado la corona. Eso era que él dice que había cultivado un árbol de su propia integridad, porque él era capaz digamos, él como hombre era capaz de hacer cosas buenas. Y como que era, como decía anteriormente, como que era exitoso en los negocios y para, digamos, hacer producir muchas cosas, pues como empresario era bueno, pero no tenía a Dios. Entonces, pero Dios no le permitió eso, que ese árbol creciera y lo arrancó de raíz. O sea que le voló todo. O sea que cuando un gerente, una empresa quiebra, ya no tiene nada. Es nadie, pues. Entonces, este, eso es lo que pasa cuando uno quiere edificarse a sí mismo, pues que uno, el narcisismo, que tiene un ego bien elevado uno, y eso es lo que lo hace a uno pues ser distinto a los demás, pues. O sea que el Señor no quiere eso de nosotros. O sea que tenemos que ser transformados. O sea que el Señor lo que quería demoler al Job natural es, debía eliminar su perfección y rectitud y tenía que ser edificar ese un Job renovado. O sea, hay que ser Job natural y perfeccionarlo. Y era perfecto en su rectitud, pero quería renovarlo y quitarle todos. ¿Y qué es lo que quería dar? Todos los atributos y naturaleza de Dios, pues que fuera transformado en eso. Y eso es lo que el Señor busca hoy en día, que nosotros seamos transformados. Y hablaba por ahí, se hablaba de que el espíritu por el espíritu en el espíritu. Y muchas veces yo pierdo el norte en ese sentido, porque no está muchas veces uno en lo que el Señor quiere. Entonces, por otro lado, aquí dice que Dios no obra para dar a conocer su poder en actos externos, sino que obra para impartirse y forjarse en el hombre. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros debemos ser conformados a la imagen de Cristo. O sea que eso es lo que el Señor anda buscando, pues que nosotros, así como el apóstol Pablo, pues que él entendía, el apóstol Pablo entendía y comprendía cuál fue la misión que se le dio y qué es dónde debía ser transformado. O sea que el Señor, eso es lo que anda buscando con nosotros. Amén. Amén. Sí. Amén, pues ya nada más comentar algunos puntos que ya compartieron de la mayoría de la semana, pero está bien. Bueno, veamos esta semana número 1 de esta cristalización de varios libros, si no estoy mal, esto es... Esto es el estudio de cristalización de Job, de Proverbios y de Eclesiastés. Así que vamos a vernos envueltos en esto y siempre, pues vale la pena echarle una mirada a los estudios vida si tienen algo de tiempo. Ahorita estamos entrando en el libro de Job. Y el título de la semana es La gran pregunta en el libro de Job y la gran respuesta. Entonces,
Las preguntas son dos, están en el punto romano número 1. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? Y la otra parte de la pregunta es, ¿y qué propósito tiene Dios en el trato que aplica a su pueblo escogido? En este caso, pues definitivamente estamos analizando el caso de Job, pero necesitamos ver e identificarnos con este caso. Digamos, todo lo que Job necesitaba, nosotros lo necesitamos hoy. Todo lo que él necesitaba ver, lo necesitamos ver hoy. Lo que él necesitaba experimentar, lo necesitamos experimentar nosotros también. Entonces, no, ciertamente hemos sufrido, ¿verdad? Ciertamente hemos tenido alguna pérdida o pasamos penas. Definitivamente lo hacemos. Pero debemos entender por qué es que pasa esto. ¿Cuál es la razón de estos sufrimientos y de esta disciplina que pues de vez en cuando o muy seguido pasamos? Entonces, la pregunta que lanza aquí es esta: ¿cuál era el propósito de Dios al crear al hombre y cuál es el propósito que tiene el trato ese que nosotros sufrimos y experimentamos? Entonces, parte de la respuesta o la respuesta se encuentra en el corazón de Dios, que es su economía eterna. Vamos a hablar un poquito de eso en los siguientes minutos. Entonces, esto está siempre en el día 1, en el día 2 y en el día 3 empieza a desarrollarse esta respuesta. La gran respuesta a esta pregunta es la economía eterna de Dios. ¿Qué es esto? La economía eterna de Dios, junto con el deseo del corazón de Dios, que es impartirse, darse al hombre, darse al ser humano, al hombre y la mujer, por medio de su Trinidad, por medio del Padre como la fuente, del Hijo como este caudal y las experiencias que trae el mismo Dios, por medio del Espíritu. Esto lo hace en nosotros, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de ser nuestra vida, nuestra naturaleza, para que todos podamos llegar a ser un organismo. Es necesario tener esto muy, muy claro. Si lo hemos escuchado, pero no lo hemos entendido, pues debemos ir al Señor, orar la palabra, leer esta palabra y pedirle al Señor luz. Pero Dios responde esta pregunta y la razón por la cual nos creó, pero también nos aplica esta medida de sufrimiento, es por causa de que Él quiere impartirse a nosotros, ¿verdad? A fin de que lleguemos a ser un organismo. Y que, como decía el hermano Jorge, esto culmina en la Nueva Jerusalén. Entonces, ahora centrémonos en este asunto de la disciplina o el sufrimiento. Cuando hablamos de disciplina, según lo que estamos viendo aquí, no es la respuesta de Dios porque nosotros seamos pecadores o porque hagamos cosas malas o transgredamos la ley. No, este tipo de sufrimientos, este despojar que hace Dios con Job, es con un propósito. A pesar de los versículos en los cuales la mayoría de predicadores se centran, es necesario que lleguemos a tener esa consideración que Job tuvo. Yo pensé que conocía a Dios, ¿verdad? Pero ahora, yo no voy a vivir por mí mismo, sino te voy a preguntar a ti, Dios, y tú me vas a enseñar. Entonces, este asunto de esta experiencia de despojarse tiene un trasfondo, tiene una razón de ser. En el caso de Job, era esta obra de los sufrimientos, era despojar y consumir a Job. ¿Para qué? Para que él pudiera ganar de Dios. Para esto fue. Realmente estaba escuchando acerca de lo último que estabas compartiendo, ¿verdad? Y bueno, esto va un poquito adelante, ¿verdad? Pero me acordaba de las preguntas que Job se hacía, ¿verdad? Y una y otra vez esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. A veces pareciera ser que no nos preguntamos o no nos hacemos esa pregunta, pero lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir denota que tenemos esas preguntas, nuestras acciones, la manera que actuamos. Hay un vacío interior en nosotros que nos hace preguntarnos, ¿verdad? El por qué esto, el por qué el otro, inclusive en las situaciones
difíciles que pasamos, ¿verdad? Económicas, sociales, laborales. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué yo estoy pasando esto, verdad? Y pues nuestras mismas acciones dan a conocer que siempre tenemos esa interrogante. Entonces me gustaba mucho porque al final de todo esto, la semana nos muestra que Job necesitaba esto. Realmente todo el árbol del conocimiento del bien y del mal que pudiera haber en él, ¿verdad? Y en sus compañeros no revelaba el misterio que estaba escondido en esto. Y es que de verdad hoy a nosotros de alguna manera se nos ha abierto la Biblia, se nos ha abierto el ministerio, sin embargo tal vez podamos seguir con estas mismas preguntas, a pesar de que el ministerio ya fue abierto y que la Biblia fue abierta y que los hermanos nos han hablado de una manera maravillosa, porque, por ejemplo, antes de Martín Lutero no había esa verdad, ¿verdad? Antes del hermano Watchman Nee no había ciertas verdades, antes del apóstol Pablo no había. Entonces, la Biblia se ha ido abriendo y el misterio de Dios se ha ido revelando, ¿verdad? Pero esto es algo, siento yo que es algo muy personal, porque digamos todo lo que tuvo que pasar Job para al final descubrir cuál era la causa de sus sufrimientos, ¿verdad? Y ahí lo relaciono con lo que decías, ¿verdad? Que definitivamente él tenía que descubrir que Dios quería aniquilarlo, ¿verdad? Dios no anhelaba nada de su hombre natural ni de su propia justicia, ni de su propia integridad, sino que lo que Dios quería era realmente formarse dentro de Job, ¿verdad? Y de alguna manera Dios anhelaba estar en Job de una manera diferente a la que el mismo Job pensaba. Y pues cuando hablamos del misterio, todo tenemos que verlo según la economía de Dios, porque no hay nada que esté fuera de la economía de Dios. Entonces, pues estas preguntas, ¿verdad? De por qué nos pasan ciertas cosas, de por qué sufrimos ciertas cosas, tienen que ver con que realmente el Señor quiere aniquilarnos para que Él pueda llegar a ser nuestro todo. Y disfruté mucho esta semana, ¿verdad? Realmente les digo, la Biblia que está abierta a nosotros, el ministerio, aún a pesar de eso, nosotros podemos seguir teniendo las mismas dudas que Job, ¿verdad? Entonces debemos de acercarnos al Señor, debemos acercarnos al Señor con fe y depositar toda nuestra confianza en Él, toda nuestra vida, consagrar nuestra vida a Él, porque definitivamente podemos pasar una vida vacía sin Dios. Podemos seguir con esa misma interrogante por muchos años y no encontrar una respuesta, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Él alumbra nuestros ojos. Me gustaba un versículo que hablaba de cómo es que el Señor alumbra, ¿verdad? Nos quita toda oscuridad y toda ceguera en nosotros. Entonces, me gustaba mucho esto de la economía del Señor. Realmente el Señor hoy desea avanzar en medio de nosotros y definitivamente no vamos a encontrar la respuesta a las interrogantes de por qué estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y sino que si no vamos al Señor, ¿verdad? Porque esa es la verdadera respuesta. Inclusive yo me animo a decir que mucha gente muere sin realmente conocer el propósito de su propia existencia, ¿verdad? Pero el Señor nos predestinó, ¿verdad? El Señor predestinó algo para nosotros y debemos de devolver nuestro ser a Él, ¿verdad? Y al final de todo esto podremos decir como Job, ¿verdad? De oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. Entonces todo lo que Job pasó tenía un significado, ¿verdad? Al final Cristo debía ser forjado en él. Y en el Antiguo Testamento pues no revela mucho del misterio, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento se revela mucho de este misterio, ¿verdad? Se habla de lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Y aunque probablemente nosotros podríamos decir que en el libro de Job no está el misterio aclarado. Sin embargo, a través de todo el discurso que Job tiene, ¿verdad? Podemos ir viendo cómo es que Dios, o podemos ir viendo el anhelo de Dios con respecto a Job, ¿verdad? Y aún cuando Dios le contesta en el torbellino, podemos ver que Dios lo que anhelaba es ser uno con Job, ¿verdad? Y anhelaba edificar algo en Job. Entonces, que el Señor nos alumbre, ¿verdad? Para que podamos ver este misterio maravilloso que es la economía del Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Pues amén. Seguimos comentando el resto de minutos. Gracias por la porción que nos diste, hermano Marvin.
pues una de las cosas curiosas en cuanto al trato de Dios con Job es que, como les mencionaba, no era un trato por causa de alguna transgresión propiamente, porque aunque Dios lo despojó, realmente Job era amigo íntimo de Dios, ¿verdad? Entonces, el asunto con esto es que, como les mencionaba hace un momento, todo lo que Job experimentó, necesitamos experimentarlo nosotros. La razón por la que Job fue despojado era para que por el sufrimiento él llegara a ser otra persona, llegar a ser diferente. Y de veras, al final del libro de Job se nota un Job totalmente distinto en su manera de vivir, y de hecho recibió otra vez la bendición de Dios y tuvo aún más de lo que tenía al principio del relato de este libro. Pero entonces nosotros también necesitamos ser despojados de todo para poder ser reedificados en alguien distinto. Y este alguien distinto no es otra persona más que la persona misma de Dios. Entonces, el asunto de llegar a ser otra persona es una persona que expresa a Dios. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que lanzábamos al principio, ¿verdad? La razón por la cual fuimos creados y la razón por la cual experimentamos el sufrimiento de Dios, del sufrimiento por parte de Dios. Una cosa más que mencionaba el hermano Marvin hace un momento en cuanto a la economía de Dios, que debe ser nuestra línea en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Esto es porque en toda la Biblia se muestra que Dios se quiere impartir. Él se quiere impartir para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo, para que le lleguemos a expresar completamente. Esa es la razón. Entonces, si vamos a orar, es para que Dios imparte en nosotros. Si vamos a invocar su nombre, es para que Dios imparte en nosotros. Si escuchamos un mensaje, es para que Dios imparte en nosotros, de modo que llegue a ser nuestra vida y nuestro todo, y le expresemos a Él, a Dios, plenamente. Entonces, esto es la economía de Dios. La economía eterna de Dios tiene que ver con Dios impartiéndose en su pueblo escogido, con miras a que sea un organismo viviente, el cuerpo de Cristo, y lo exprese plenamente. Por supuesto, también que le vivamos. Otro asunto importante que vale la pena mencionar es que este trato de Dios hacia Job se trataba también o consistía en sacarlo de un cierto ámbito, ¿verdad? De sacarlo del ámbito de la moral y de la ética. También escuchemos un poco acerca de esto. Pero si Job lo necesitaba, nosotros también lo necesitamos. Necesitamos ese trato del Señor para que fuésemos, o para que seamos sacados de este ámbito de la moral y de la ética. Job llegó a estar orgulloso de sí mismo, de cómo era y cómo él vivía. Pero esto no es algo ajeno de nosotros, no es algo ajeno a nosotros. Tal vez no andamos pavoneándonos diciendo que vivimos de una manera perfecta o esto, pero en nuestro corazón existe este tipo de situación. Por ejemplo, podemos pensar, no necesito la reunión, no necesito leer la Biblia, no necesito entrar en el ministerio, yo no necesito estar en esto de la lectura del Nuevo Testamento. Todo eso, ¿qué significa? Que yo digo que no necesito esto porque así como estoy bien. Así como estoy perfecto. Eso se vuelve nuestra corona. Y por un lado, no es algo que le tengamos que pedir a Dios, sino que es algo que Dios no permite. Si usted y yo consideremos un momento nuestra propia existencia, hay sufrimientos en nuestras vidas, hay algunos padecimientos, hay algunas situaciones que estamos pasando y no dejamos de pasar. Pero ahora hay un entendimiento. Dios me quiere demoler. Dios me quiere sacar de ese ámbito de la moral y de la ética donde yo creo que estoy bien y debo ser introducido en el otro ámbito, en el ámbito donde todo se trata de ganar al Señor. Si voy a orar es para ganar al Señor. Si voy a reunirme es para ganar al Señor. Mis hijos necesitan ganar al Señor. Mis hijas necesitan ganar al Señor. Mi esposa, mi esposo, todos. Si algo necesitamos es ganar al Señor.
Entonces, este es el entendimiento que en parte nos habla esta semana que necesitamos tener. Entender, bueno, estoy pasando penas, Señor, la recibo de tu mano. O hay un punto en el bosquejo por ahí donde dice que nosotros debemos cooperar con Dios cuando estamos siendo tratados, pero debemos entender esta situación. Todo lo que Job necesitó pasar, lo necesitamos pasar. ¿Y saben qué? De hecho, puede que lo estemos ya pasando. Ahora, el asunto es entenderlo. No estar discutiendo con nuestros amigos como los amigos de Job, justificando, peleando, preguntándose por qué y qué pasa con esto. Entonces, es importante que entendamos que Dios tiene un propósito en el trato con su pueblo escogido. ¿Eso qué es? ¿Qué persigue? Que su pueblo, que nosotros seamos despojados de todas las cosas, que no nos aferremos a las cosas, ¿ah? Que no vivamos por el dinero, que no vivamos por las comodidades, que no vivamos por la comida aún. Tal vez tenemos lo mínimo, pero solo por eso vivimos, sino que nuestra ganancia esté en el Señor, que nuestro énfasis sea el Señor. De eso se trata esto, ¿verdad? A fin de que lleguemos a ser eventualmente la Nueva Jerusalén. Muy bien, tengo un par de minutos nada más y apenas pude cubrir algo, pero pues todos tenemos ahorita, hoy a la noche y mañana en la mañana para repasar un poco. Pero en el día 4 habla del problema básico de Job, que era que él estaba carente de Dios. Es decir, en nuestro caso tenemos al Señor, pero nuestro espíritu, pero carecemos de él en nuestra parte intermedia, en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que viene el trato de Dios, viene este trato que es con el propósito de reducirnos a la nada. Pero miren, hay un detalle que Dios le dijo a Satanás: puedes tocarlo todo, no, quítale las cosas, la familia, todo, pero no toques su alma. Entonces, mire, esto nos deja ver también cómo Dios actúa. Él nos está preservando dentro de la situación, ¿verdad? Pero ¿esto para qué es? Para poder tener tiempo y ganar tiempo para poder impartirse a nosotros. Si a Dios le interesa algo en la tierra, es impartirse, pero también forjarse en nosotros. Grabemos estas palabras. Dios se quiere impartir. Dios no nos está exigiendo cosas a nosotros. Él lo que quiere es impartirse y forjarse. De esta manera, recibiendo a Dios y permitiendo que Él se forje de una manera espontánea, lo vivimos a Él y lo expresamos a Él. Entonces, hermanos y hermanas, qué maravilloso ha sido este tiempo corto, pero también esta semana.